Bueno, gente, buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Almafuerte Futsal. Fecha 13, Almafuerte versus Nueva Estrella. Esto es tercera división. Hace poquito más de 10 minutos terminó la primera. Ganó Nueva Estrella 4-2. Y bueno, ahora es el turno de la tercera. Bueno, les paso a comentar. Como siempre, les pido que se suscriban. Los que quieren activan la campanita, comparten transmisión. Comentarios con buena onda son más que bien recibidos, pero lo que les pido ante todo, por favor, es rápido, es fácil y es gratis, es un like. Así que, por favor, los que vayan entrando, tocan el dedito para arriba y le dan like a la transmisión. Cuarteto de Almafuerte que arranca con Brighton, con Rami, Mati, Juani y Patito al arco. Lista de Nueva Estrella no tengo, así que me van a ir ayudando la gente de Nueva Estrella. Les voy pasando los números. ¿Viste? No me parece mala tampoco. No, es distinta. Rara la combinación, no sabía que tenían rosa. No, yo cuando los vi salir tampoco me di cuenta que era rosa, pero es distinta, es algo nuevo. Bueno, feliz día a todos los papás que están acompañando la transmisión. Acá hay muchos también en la cancha. Así que les mandamos un fuerte abrazo a todos. Definitivamente el partido que viene me traigo el Caloventor. Acá. No para las patas. Sí. Primera falta de Nueva Estrella. Y enseguida la falta de Almafuerte. Bueno, sé que no somos muchos, somos poquitos, pero vamos, no cuesta nada dejar un me gusta. Es rapidito. Vamos a darle like. Piensen que están en casa, calentitos, cómodos, viendo la transmisión. Por ahí comiendo algo rico, tomando algo calentito y nosotros acá con mucho frío, haciendo que sea posible que ustedes lo puedan ver. Así que solamente pedimos eso. Se va sumando la gente, está Rafa ahí haciéndole el aguante a Alma y a Tiago, obviamente. Brian acompañando a Nueva Estrella. Tan silencioso cuando termina el partido de primera, que sí, generalmente hay mucho lío, mucha gente. Para tercera, pobre, los pibes no le queda gente. Así que aunque seamos poquititos, que sientan que están ahí acompañando. Mariela, como siempre, desde Tucumán haciendo el aguante al Alma y a Tiago. Y saludando a todos los papás del Alma hoy en su día. Y mira, está difícil. A ver, por ahí se empiezan a sumar personas a lo largo de la transmisión, pero bueno. Por lo pronto somos 36 personas y hay 12 me gusta nada más, así que vamos
a sumar me gusta, aunque sea de a poquito. ¿Cómo está el clima en Tucumán, Mariela? ¿Hace frío? Acá está helado, pero acá hay mucha humedad también, así que... Brighton, el flaco probó el arco. Hoy no está José. No le puedo decir feliz día a José porque no apareció todavía. ¡Ay! Se trabó esa pelota porque si no quedaba solo frente al arco. Patito atento ahí. Hace mucho frío también en Tucumán. Nosotros también hoy sola. Ayer y antes de ayer lluvia todo el día. Horrible. Bueno, 16-21. ¡El crono! Perdonen. El tiempo. Perdonen, pero como siempre digo, ¿no? Para la tercera no soy solamente camarógrafa, sino que soy mamá. Injusticias no. Generalmente llega el momento de que juega la tercera y los árbitros se quieren ir rapidito para la casa y dejan correr el tiempo como si nada. A ver, si nos vamos a morir de frío, nos morimos de frío todos, ¿o no? Bueno, se van preparando los cambios del alma. Hola, José, feliz día. Justo estaba preguntando por vos, estábamos las dos preguntando por vos acá. Mira, ahí va un feliz día para todos los papás, pero en especial para José, que siempre está haciendo el aguante ahí. El número uno, el que se ríe con nosotras, el que chusmea con nosotras. Qué grande, cómo me miman acá, che. Acá con frío, José, congelada. Le estaba diciendo acá a mi compañera que la próxima me traigo el caloventón. José, ya pusiste like, ¿no? Es por ahí lo estabas mirando, pero un remate hermoso hizo el flaco al arco. Lucas está en cancha ya. Tranqui. Tómese su tiempo. Bien, Patito. Ay, no. Entra Uli, entra Maxi. Y entra Toto. Hola, Mili. Estamos todos los cisneros. Como dije la otra vez, si hacemos una fiesta entre los cisneros y los Boncourt, copamos el alma, ¿eh? Y obvio que Mili va a hacer el show principal. 14 minutos 18 segundos para que termine el primer tiempo. Sí, pero ahora se olvida de correr, ¿eh? Vamos, gente, vamos sumando. Bien ahí. Vamos sumando los me gusta. De a poquito. Bueno, aprovecho la transmisión. Ya saludé a todos los papás en general. Pero bueno, voy a saludar a mi
padre favorito, que es mi marido, Jeremías, el papá de Toto, que es un genio, y después también voy a aprovechar porque sé que lo está mirando para mandarle un feliz día y un beso enorme a mi padrino Mario. Y a mis hermanos, que bueno, no lo están mirando, pero le mando un beso igual a los dos. $13 minutos, 12 segundos. Vamos, ahí se van sumando de a poquito. Gente, por favor, vayan dejando un me gusta. Por favor, colaboren con el canal. Háganos sentir que vale la pena tomar este frío que estamos tomando. Bueno, el alma se tiene que ordenar un poquito. Alguien quiere ir a Tucumán, dicen. Ay, 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 ay. ¡Bien, Pato, bien! ¡Pato! ¡Bien, Pato! Bien, 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 muy bien. Por supuesto. Sale Lucas, entra Brighton de nuevo. ¡Ay, qué lindo! Fui en invierno, pero no encontramos nieve en Tucumán. Sí, hizo mucho frío, pero nieve no vimos. Gol de Nueva Estrella. Ya les paso el numerito del jugador porque no lo llego a ver. El 11 de Nueva Estrella hizo el gol. A ver si puedo acomodar el contador. Vamos, gente, con los me gusta. Vamos, que no cuesta nada. Hoy es buen partido. Hoy es buen partido para que si está un poco molesto de los gemelos, se quede jugando de pivot. Perdón, estoy haciendo un comentario de un jugador. ¡Ay, baila! Ah, sí. Es que me hablaste acá, no me hablaste. Bueno, pero la idea era no hablarte tan cerca. Que no te escucho. Escribime. Otra Bonfour más, Marian. Está haciendo el aguante del alma. Y obviamente a Tiaguito. Vuelvo a repetir, vamos a hacer una reunión de Cisneros Bonfour en el alma. Uy. Era buena la jugada, ¿eh? Buena jugada. Terrible gol iba a ser eso. ¡Puf! Porque aparte iba al ángulo. No llegué a ver el... Cuando Uli agarra la pelota, no lo para nadie. ¿Quién? A Uli. Que patea al arco, Uli. A ver. Tiene un pie Uli para patear al arco. ¡Bien, Tata, bien! ¡Ay! Desentendimientos.
Vamos, gente, vamos que somos 44 personas y hay 19 me gusta nada más. Sumemos un par de más. Eh, 11 minutos 3 segundos. Hay un jugador tirado en la cancha. Pero si los dos no fueron a chocar a Aprovechen para poner me gusta mientras tanto. Nos clavamos ahí en 19, vamos. Un par de más. Pero no salió como el viernes, ¿no? Familia Bonfort, Tiaguito está en cancha. Está sentado. Está sentado. Ah, recién. Florencia no es Bonfort, pero también le hace el aguante a Tiago. Así que me aparecen todos los Bonfort. Vamos a sumar un par de me gusta más antes de que termine el primer tiempo. Quedan 9 minutos 40 segundos. Florencia es la cuñada de Mariela. Ajá. Vamos conociendo de a poco a la familia. Uy, qué linda. Lástima que no le puedo pegar de primera. Ah, caña de Bonfort, o sea que también es Bonfort. Ya está, llegó más gente para el baile. Ay, se molestaron, qué pena. Brian Cantero está mandando un saludo para Dylan Ayala y le desea una pronta recuperación. Así que Dylan, ojalá que prontito estés bien. Y llegamos a las 50 personas en simultáneo y tenemos 21 me gusta nada más. Vamos a sumar un par de más. Por favor. Ahí hay que presionar un poquito. Bien, porque le pegó como venía, Bueno, 7:55.
5 y como el contador lo tienen ahí, les paso las faltas, aunque sea. 3 tiene Nueva Estrella, 2 tiene Almafuerte. Ah, Dylan estuvo acompañando la transmisión de primera también. Bueno, Dylan, que te recuperes pronto. Y que Pato patee, y la otra vez hizo un golazo. Bueno, los arqueros, no, igual sí, verdad. Y los arqueros saben dónde patear. Sí, la otra vez el gol que hizo. Por eso, terrible gol. A ver, Tiaguito, bien, bien. Jugando en equipo como corresponde. Tocando la pelota. Es tan fácil el futsal cuando se toca la pelota. Ay, no. Me parece que sí, pero no fue a propósito. Fue a... Uy, Dylan, mira toda la gente que te está saludando y quieren que te recuperes prontito. No sé qué te habrá pasado, pero bueno. Sos muy querido, se ve. Yo estoy en un cumple porque Nueva Estrella está sumando las faltas y yo no las estoy contando. Almafuerte tiene 2 faltas, Nueva Estrella tiene 4. Todavía quedan 5 minutos 52. Es un montón. Está muy desordenado Almafuerte, muy desordenado. ¡Qué pelota que puso Uli! Vuelvo a repetir, el futsal es sencillo cuando juegan en equipo y se toca la pelota. Si no tocan la pelota y se juega en equipo, es muy difícil. Mariela empezó a cantar ya, ¿eh? El 13 de Nueva Estrella hizo el gol.
Pero acá no queda gente ya prácticamente en la cancha, Mariela. Por eso no escuchás que canten ni nada. Lamentablemente para la tercera siempre queda poca gente. No solamente en las transmisiones, sino que en la cancha también. La verdad que el 11 de Nueva Estrella es increíble lo que corre y lo que mete. Amarilla para Lucas, el 16. ¿16? Sí, del Alma. No lo pueden parar. Tercera falta del más fuerte. Bien, Pato. Grosso, Patito, muy grosso. Corriendo. Sí, es que Jere le dijo que es preferible que corra y que si se va a terminar de joder, que se joda así. Porque si no es como que nunca... Ay... No la arriesgues. Caño y de taco. Lo voy a matar cuando llegue a casa, mira. Esas cosas se hacen cuando se va ganando, ¿eh? Y lo digo y es mi hijo. Tiaguito en cancha nuevamente. Teo en cancha también. Quinta falta de Nueva Estrella. Y no anoté el gol de Nueva Estrella, gente, y no me dicen nada. Es que yo me olvido, el contador es nuevo, me cuelgo y no anoto los goles. Lo anoto en mi cuaderno, pero no lo anoto en la pantalla. Sí, ya sé, José, pero yo siempre le digo, está bien, ahora no lo... Él no es de hacer esas cosas porque sí, él no es de meter caño, buscar meter caño y esas cosas. Tiene una sola obsesión, pero tampoco es que lo busca todo el tiempo. Y no voy a decir cuál es porque si no me va a matar. Pero a mí, vuelvo a repetir que el futsal es sencillo cuando se juega sencillo. Cuando tocan y pasan, se posicionan, buscan armar paredes, buscan jugar rápido, mover rápido la pelota, tocar la pelota. Y lo estoy diciendo sin conocimiento, es lo que a mí me parece. A ver, nosotros acá en Almafuerte tuvimos una categoría que salió campeona de futsal cuando era la sexta, con 54 partidos invictos. Uno solo empatado y todos los demás ganados. Eran pibes que no paraban de tocar la pelota una y otra vez. Jugaban realmente en equipo. Está bien, eran más chicos, sí, es verdad. Pero eso demuestra lo sencillo que es el futsal. Para mí se trata de eso, de jugar en equipo. De conocerse, jugar en equipo, de tocar y pasar a buscar todo el tiempo. Yo creo que después los resultados se dan solos. Y dejar las individualidades de lado, A ver, entiendo que hoy es un partido donde por ahí todos quieren meter gol porque tal vez se lo quieren dedicar a un papá o lo que sea. Pero hay que dejar las individualidades de lado y jugar en equipo. Yo, por lo menos es mi opinión. Tal vez no sea
la correcta, pero es mi opinión. Exacto, toque y toque. Tocar y pasar a buscar. Buscar posicionamiento. Tocar y posicionarse. Perdón, pero la verdad es que no sé. Gracias, Mariela. Y lo estoy diciendo, a ver, yo de fútbol, todo lo que sé lo aprendí desde que mi hijo empezó a jugar. Y obviamente hay un montón de cosas que no las sé, pero no sé. A mí me parece que es más fácil cuando se juega así. Bueno, gente, 2 minutos 22 segundos para que termine el primer tiempo. Abrila. Ay, qué pena, si pasaba. Uy. ¡Apoyate, Mati! No, está buscando la falta igual también, obviamente. Abrí la pelota. ¡Ay, ay! ¡Qué ensalada! Estaba Tiaguito ahí tratando de patear y no se podía, no, era una ensalada. El arquero, Teo, otro jugador más tirados en el piso. Más gente, más Bonfurt en la transmisión haciéndole el aguante a Tiaguito. José, qué feo que estés tomando Fernet y no convides, ¿eh? Bueno, igual a mí no me gusta el Fernet, no voy a mentir. No me gusta el Fernet. Yo, ¿sabés qué me tomaría en este preciso momento? ¿Qué pasó? Saca al arquero porque tiene un arito. ¿Sabes qué? Me tomaría un Baileys, un licorcito irlandés. Desde Venezuela están mirando la transmisión, gente de Venezuela, qué lindo, un beso enorme. Queda 1 minuto 36 segundos para que termine el primer tiempo. Y si se animan, sumamos un par de me gusta más. A ver, si se puede. Y obvio no nos vamos a olvidar de desearles un muy feliz día a todos los papás que están acompañando la transmisión. Ay, Mariela está retando a Federico, muy bien, así me gusta. Nicanor, un beso gigante, gigante. Ahí está, hay que apoyarse. 54 segundos. Vamos, Agus, dice Nicanor. Federico, ¿cómo te retaron, Que Mariela es una compañera ya de varias transmisiones, entonces sabe cómo es esto. Otra vez se le cae el teléfono, me muero.
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y en silencio por 10 minutitos. Enseguida seguimos. Aprovechen para poner más me gusta, ¿eh?
Micrófonos. Bueno, ya vamos a arrancar con el segundo tiempo. A ver, estuvieron mandando mensajitos. Alicia saluda desde Perú. Alicia. ¿Alicia es? Alicia, creo que sí. Está saludando desde Perú. Che, ¿tuvieron el entretiempo para sumar unos me gusta más? Y estamos ahí medios pobretones, ¿eh? Vamos, vamos. ¿José está? Sé que está José, ¿cómo no? Está calladito y nada más. Valeria García dice, vamos chiquitito. García, a ver, por deducción podría ser pariente de Ulises, pero no lo sé. Tal vez no tiene nada que ver, tal vez es con Nueva Estrella. ¿Quién es el chiquitito? Acá está, dice José. Estamos calladitas, José, porque estamos tomando un cafecito. Literal. Nos estamos congelando acá arriba. José dice que está con el Fernet y nosotros con cafecito. Ah, bueno. José ya va para el otro extremo. ¿Es la continuación del mediodía o es la previa de la noche el Fernet, José? Todos un poquitito quieren hacer yo sus... te estoy diciendo, un poquitito no pasa nada, pero ya se ve de 40 minutos que estamos así. Ah, bien Patito, bien Patito. Ah, bueno, está bien, está perfecto. Eso saca el frío. ¿Eh? ¿El Fernet? Bueno, parece que te voy a un borracho. Saca el frío. Y saca el dolor de estómago también. José está callado para no escribir cualquier burrada si está borracho. No, todavía no. Yo me acuerdo que decían que el Fernet puro hacía bien para el estómago cuando estaban mal. Toto lo probó. Toto lo probó. ¡Bien, Pato! Pobre Pato, después se tiene que comer el tubo. Bueno, pero Pato tiene que ordenarlos. Y listo. Alzar la voz. Qué frío que está haciendo. No sé si tomarlo el café o meter las manos adentro. Dijo lo mismo, dijo, me lo tomo o me lo tiro. Y sí. Yo le terminé tirando un besito de azúcar. Ah, bien, Juani, bien. Sí, me dolió, me dolió. Primera falta de Nueva Estrella en este segundo tiempo. ¿Qué pasó? No dio la orden. Tengo las manos. Y lo que pasa es que el Día del Padre querían terminar temprano la jornada para que los que no pudieron almorzar, aunque se puedan cenar con los papás. Generalmente para el Día de la Madre cuando juegan también se juega temprano.
Fede, viste, están imprecisos, están desordenados. Pero bueno, es cuestión de corregir. No están jugando en equipo, exacto. No estarían conectando en la cancha. Como que cada uno quiere hacer lo suyo. Exacto. Porque encima ni se habla. A ver, sale Juan y entra Teo. Ay, le pegó una cachetada. ¿Quién? No lo vi. Le tiré una trompada el árbitro al 10 de ellos. Ah, pero sin Pero querer. sin querer. Pero le dio vuelta la cara, te digo. No, obvio, jueguen bien o jueguen mal, el aguante se hace siempre y calculo que va a sacar tarjeta. A ver, amarilla para Teo. Y primer falta de Almafuerte en el segundo tiempo. Pobre. Al mismo que le pegó la trompada el árbitro. Le pegó el otro chico. Me pegó Teo. La liga por todos lados. Está dulce, ¿ves lo que te digo? Espérame. A ver. La veo. Bueno. Positividad. Cafecito. Positividad. Cafecito. No. Volvió Mariela. Estamos todos los Bonfurt. Ah, vieron, yo me sumé al clan Bonfurt también, ¿eh? Yo soy Pérez, nada que ver, pero bueno. Para las transmisiones de tercera soy un poquito Bonfurt, un poquito Cisneros. El otro día estaba hablando con mi mamá. Estaba mi mamá, Javi. Nosotros hablando tipo, no sé, de cambiarme el apellido. Que no sé, No. mientras que estaba en el partido. Hincha pelota. Y me dicen, te cambiamos el apellido ya. ¿Qué le dije? Sí, ahora te llamas Kiara Ámbar Garasievich Fayola de Godoy. A la Aparte de miércoles. Godoy. Larguísimo, deja. No, dejá. Chiru es más lindo. ¡Ay, dale, gira! ¡Patea! ¡Ah! ¡Ay, cómo lo gritó! Ay, perdón, grité mucho. Maitena, ¿cómo estás? Haciéndole el aguante a Ay, mirá, Nueva Tierra Estrella del desde Tierra del Fuego. ¡Qué frío! Va, no sé, ¿eh? Acá está más o menos igual. Vamos, Patito, dice Saya Cisneros. Volve, Pato, volve, Pato. Le dio tiempo que el patito. Sí, ahora lo endulcé mucho, pero eso me gusta. No hay términos medios, o muy picante, o muy salado, o muy dulce. Ay. Las cosas de la vida. Toto me decía que el último de Nueva Estrella era grandote y lo estoy viendo y es muy grandote ese chico. Ah, el 7. Es enorme. Es terrible. Me parece que más para el fútbol, me parece que tendría que jugar el bajo. Hay que, es como Legui, ¿viste? Que es grandote. ¿Qué pasó? A ver, falta de Nueva Estrella. Che, me agarró calor con esto. Desde Neuquén. No, ¿qué están diciendo? Caballito, cualquier cosa. Yo leí Neuquén y para mí era la provincia. 14 minutos 42 segundos. Ay. ¿Eso fue malo? A
Ay, ay, ay. No, no vi. Bien, Lucas ahí. ¿Qué pasó? Me perdí en las conversaciones de ustedes. ¿Seguro que está? Ah, sí. Y la verdad es que sí, José, porque me olvidé. Mi marido me dijo, ¿querés llevarte el Baileys? Le dije, no, yo no puedo alcoholizarme mientras estoy transmitiendo, no. Soy una mujer seria. Se hace la alcohólica de un vasito y ya está pata para arriba. Si supieran lo que pasó en Rodríguez. No, yo realmente no tomo alcohol, o sea, absolutamente casi nada. Y cuando tomo un poquitito, me da por reírme, así que no. Bueno, igual. Imagínense, si hablo pavada sin tomar alcohol. No tomé yo que le dije puto. Imagínense que yo hablo así, sin tomar alcohol, no, tomando alcohol puedo ser un desastre. 13 minutos 50. ¿Qué hice? ¿Ah? Yo no dije nada de eso. Tengo tanta ropa que siento que parezco... No. No. Dejé de tomar eso porque ahora me agarró calor. Ay, no. Estoy congelada. Bien. Ay, qué pena, era muy buena. Algo tan sencillo, una herramienta tan sencilla como el pie a pie. Se tiene que usar siempre el pie a pie. Está hablando de su hijo. De todos tienen que usarlo. Lo que pasa es que él lo dejó de usar. Ahí. Ahí está. Apoyarse, posicionarse. Ahí está. Hay que ordenarse. Bien, cerquita se fue, ¿eh? Muy bien ahí. Sí, es verdad, Fede. Es otro el partido en este segundo tiempo. Está Joaco Quiroga en cancha, que todavía no había entrado. Yo voy nombrando a los que no entraron aún. Ay, era muy buena. Yo creo que si siguen así sin querer, va a venir el resultado. Luciano haciéndole el aguante a Nueva Estrella. 12 minutos 3 segundos quedan de este partido. Ahí tienen que presionar juntos. Ahí entró el flaco, José. El café me dio sueño. Pero es al revés, el café te tiene que despertar. No sé. Bueno, café con leche, ¿eh? No importa. Nueva Estrella juega a una velocidad interesante. ¡Ay, qué lástima que no llegó el flaco por el segundo palo!
Vamos, gente, a sumar un par de me gusta más. A ver. Ahí el cartelito aparece pidiendo un me gusta. Tírate. No. No, Me igual parece que un poquito era tarde. muy rápido. Era No, como para que se tire de cabeza. no llegaba. No llegaba el flaco. Yo me lo imagino a José gritándole. Porque no te deja venir Brighton, José. Porque a Mili no la deja venir, me parece. ¿Con vos personalmente? Yo no lo conozco. No conocemos a nadie. ¿Eh? A todos los cisneros los conozco a través del chat. Por eso, José, vení. ¿Qué dice? No lo quiero. Qué malo. ¡Ay! ¿Ustedes vieron eso? No, viste eso. Pegó en el travesaño la pelota del flaco, no. Casi grito el gol. José, responde. Lo que pasa es que tiene delay la transmisión. Ah, es verdad. Es verdad. No, casi me infarto. Salió Pato. Ay, Pato. Ay, por favor. Casi se me sale el corazón por la boca. Estamos a punto de gritar. Sí. ¡Gol del flaco, José! ¡Gol de Brighton para papá! Ay, mira que... Brighton, dedícaselo. Ay, no. No. Está concentrado en el partido el flaco. Uy, no me escribe. José, responde. Ténganme paciencia que ahora cambio el marcador, ¿eh? Pero quiero... Genio, lo amo. Ven, José, vení a verlo, dale. Tenés que venir así de sorpresita. Claro, sin avisarle. Claro, pum, caes ahí. Oh. Es un dulce tu Ahora le hijo. vamos a decir. ¿Qué pasó ahora? Ay, ¿por qué no me miró de vuelta que la bendición? No me mira. Brighton, hola. Mamá, pero la pelota no está ahí. Tercera falta de Nueva Estrella. Médico. ¡Ay! ¡Oh! ¡Se va a quebrar el flaco! Le mandó. ¡Por Dios! ¿Qué le mandó? No, ya sé, pero por ahí se pone nervioso. Mira, cuando mi hijo era chico se ponía muy nervioso cuando el papá lo iba a ver. Entonces, te estoy hablando que era chiquito. Mi marido iba y sin decirle nada y se escondía para verlo. No se perdía ningún partido, se escondía y la rompía el nene. Goleador era el tipo, así que ahora tendría que esconderlo a ver si mete un par de goles. Ay, cállate que en el otro partido metió dos. Están bien, ¿eh? Me gusta lo que están proponiendo, ¿eh? Sí, me parece que el año que viene vamos a estudiar periodismo deportivo y nos metemos a Texas. Ya fue. Yo voy a estudiar inglés. Ya estoy vieja yo para estudiar. Pero para hacer lo que le dije a Toto el otro día, le dije, ¿por qué no venís a estudiar conmigo? Le digo, entramos en una carrera juntos y estudiamos. Porque dice, no es mala. Y después dijo, le digo, sí, estudiamos para los cochines juntos, que no sé qué cosa. Le digo, ¿así te motivas más? No sé. Me dice, no, yo no me gusta la persona. No. Ya está. Le digo, dale, te hago yo la persona también. Y no, pero así no tiene sentido. Bueno, pero estudio. 8:33 para que termine el encuentro. Bien, Pato. No.
Viejos son los trapos, me dice Mariela. Bueno, pero no sé, ya no sé si mi cerebro me da para estudiar. Lo mío es así de cara dura nomás. O sea, no es una mala carrera, pero para estudiar eso y después... ¡No! Para estudiar esa carrera después tenés que tener un contacto para poder entrar en algún lugar. Y a veces sí, a veces sí. Yo tengo ganas de estudiar un traductorado de inglés. Pero porque me gusta el inglés, ya sería más por gusto. Pero ya me da fiaca, llego de trabajar cansada. Bien, Toto. Carpintería. No, mirá, si yo te... ¡Ay, no! Dale, el contraataque. Vamos. ¡Ay! Está activo, Tomás, ¿eh? Estamos activos, dijo. Wow. Te admiro, Mariela. Te súper admiro. No, yo les cuento. Soy cocinera profesional recibida. Hice el curso de ¡Dale, Tom! uñas esculpidas. Casi que termino el curso de estilista. Y no me dedico a nada de todo eso. Así que nada. Ay. Muebles Los Patitos. ¿Ese es tu emprendimiento, José? Muebles Los Patitos. ¿Haces muebles? ¿Mueble de pino o de qué? Contame que me interesa. Deja de gastar. Minutos 40. Vamos con la presión, Qué pendejo atrevido, por Dios. Está hoy. ¡Dale, Uli! ¡Vamos, chicos, vamos! Fueron los dos a patear, no me muero. Lo voy a buscar. Voy a buscar el Instagram. Mirá vos, Ahí bien. Después te voy a buscar, José. ¡Ay, bien! ¡Ey, juez! ¡Gol! ¡Gol del alma, gol de Lucas! ¡Vamos! Se dijo que se venía y se vino. No, porque no es un canal de fútbol esto. Soy una mamá con un teléfono transmitiendo. Gente, disfruten un poco. No te gusta andar, No, esto no es profesional, es un canal familiar, es eso. Acá hablamos pavadas, vamos pasando resultados. Vamos, nada, es familia acá. Así que si no les gusta, pueden ir a TIC a verlo. Bueno, quedan 5 minutos 29 y Nueva Estrella tiene 4 faltas. A ver la presión. Dale, hermano. No, yo no lo puedo creer.
Y pero José me da bronca, porque encima que están en la casa, tranquilitos, calentitos, les molesta lo que uno habla. Pueden ir a mirarlo a cualquier canal, donde quieran, tienen la libertad de hacerlo. Mirá lo que nos puso Rafa. Dale, nena, yo lo más te banco. Muy bien. Gracias, Rafa. Pero no sé si te lo estaba diciendo vos o a mí por lo que le dije. Ay, no sé, bueno, no importa. Estamos en un país... Lo malo es que no podemos ver quién se queda. Sí, Estamos en un país libre que pueden ir a ver donde quieran lo que quieran. No tienen la obligación de quedarse acá. Estamos así con el café. ¿Sí? ¿Qué quieren que les hable de fútbol si yo no soy relatora? Hermana, andate. Bueno, TIC o Fox Sport, alguno de esos lo debe estar pasando. Ah, Mariela, mira, ve. Está picante, Mariela, ¿eh? Sí. Vamos desde Tucumán. ¿Era de Tucumán ella? Mariela, Yo sí. no me acuerdo. Escuchamos Tierra del Fuego, Tucumán. Sí, Perú, Venezuela. Sí, viste, Federico, vos lo dijiste. Muy bien. Vamos, manifestá otro más, dale. Hace una macumba. No. Bueno, no, para eso, para una macumba porque... No sé, así un gualicho para el arco. Entendemos el mensaje. Vamos, flaco. Vamos a arreglar el marcador. Pero mirá vos, perdiendo 2-0, ¿eh? Bueno, pero todavía falta, esto no terminó. A seguir metiendo 4 minutos 22 para que esto termine. Amarilla para el técnico de Nueva Estrella. Vamos, Mariela, ahí. Pasando buenas energías, manifestando. Vamos. Es el pelo, sin dudas. Tiene que seguir así con la decoloración. Feliz Día del Padre para todos los papás del alma, para todos los papás de Nueva Estrella, para la gente con buena onda. Mira, tiene razón, José, ¿eh? Es el pelo. Es el pelo. Y el llorar al campito. Oh. Che, Mariela está potente en Sí, Mariela sí. Está enojada con el mundo. Dale, flaco. ¡No! Bueno. Tercera falta de alma fuerte. Para mí es que le dicen patito a Brighton. Sí, le dicen patito. Por eso que se llama. Lo que pasa es que yo no le digo patito porque tenemos al arquero que es pato, entonces va a ser un lío. Claro. Yo le digo flaco. Vamos, Alma, Pablito. Arquero jugador pone Estrella. El 8 con la casaca de arquero jugador. Gracias, Pablito. Ay, la hermana babosa apareció ahí. La hermana babosa del flaco. Gol de Nueva Estrella. Vamos, Fede, a manifestar otro gol del alma. A ver, ya les digo quién hizo el gol. El 13 de Estrella. Ahí acomodamos el contador. Denme tiempo. Qué hermoso partido, che. Como siempre digo, independiente del resultado. Te lo juro. Hermoso eso, Mariela. Dice, lleva porrista de Deportivo Guzmán, en la adolescencia de mi hermano Rafa. Partidazo, José, ¿viste qué lindo? Ida y vuelta constante.
parece que llegaron muy tarde al gol, ¿no? ¿Por qué ahora ponen gol? Porque tiene delay la transmisión. Ahí está Federico manifestando de nuevo. Dale, por favor. Está hermoso el partido. Está hermoso. Entra la segunda. Dale, Uli. ¡Ay, qué lindo! Che, me agarro calor. A mí frío. Vamos, Alma, vamos, Raúl. Dale, Uli, dale, Uli. Ay, Ay, dale, Uli, dale, dale, dale. bien, Uli, bien. Ahí está Mariela también. Vamos. Ya lo manifestaron, ahora hay que decretarlo, dicen. Yo no entiendo nada de eso, pero repito lo que dicen. Decime que lo manifesté, decime que lo hice. ¡Lo decretaron! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos, sigan así, che! Están llegando esas energías. ¿Vieron que cuando juegan en equipo y tocan la pelota el partido cambia? ¡No se desordenen! Nicky gritó gol. No, bien. Ahora se festeja cada lateral, cada pelota que se va al córner, se festeja todo. Festeja con más que un gol. Sí. 1 minuto 32 La queda. puta madre. Che, que pocos me gusta, ¿eh? Yo sé que hay gente que no les gustó la transmisión, pero a los que sí, vamos. Un par de más. Ordénense. Vamos que hay que aprovechar. Ah. Debe ser, ¿no? Que me escucharon enojada. Porque yo al mío lo vuelvo loca en casa, pero al resto no le puedo decir nada. Sí. 1 minuto 7 segundos quedan. Arquero, jugador. Me parece que voy a subir yo a dar la charla al vestuario cuando vayan a jugar. Salida rápida. Ay, quedó corto. Vuelvan, ordénense. Ay, aparte tienen que aprovechar ahora, dale. No. Dale. ¡Ah! ¡Pasó! Patearon los dos juntos. ¡Gol de Patito! ¡Vamos, Alma! ¡Qué partido, por favor! Sí, fue con todo, Pato. Yo te digo que cada vez que grita el gol me baja la presión. Sí. No, bueno, no grites más porque te vas a caer. 29 segundos quedan. Guau, Vamos, gente, vamos. Ay, Tengo miedo. ¿qué? Tengo miedo.
Ya está, ya lo digo. Sí. Sí, para ayer. El padre le pidió, ¿Qué? el padre le pidió que termine el partido. O sea, que juegue y lo disfrute. Tremendo partido. Tremendo partido. Mariela, tenés que venir a ver un partido en vivo. Sí, por favor, dale. Uy. Están sacando a un jugador de Nueva Estrella. Pobrecito, se golpeó, no sé exactamente en qué jugada. Pero bueno, esperemos que no sea nada y que se recupere pronto. Ahí volvió el chuma. ¿Quién volvió? José quiere que hablemos fuerte para escuchar. Hay cosas que las podemos chusmear con vos, José, y hay cosas que no. 18 segundos. Quinta falta de Nueva Estrella. 9 segunditos. La verdad que sí. Cómo remontaron el partido hoy, ¿eh? Y eso que venían medio. En un primer tiempo donde estaban haciendo muchas individualidades. Y un segundo tiempo donde entendieron que en equipo se puede lograr. Gol de Nueva Estrella. Me tiene harta. A ver quién hizo el gol. ¿Quién hizo? Esperen que no llego a ver. Ya les digo, ¿eh? El 5 de Nueva Estrella y 3 segunditos. Bueno, gente, antes de irme, ¿qué pasó? 2 segundos más porque el crono se olvidó de apretar el botón. Mientras tanto les voy diciendo, bueno, les vuelvo a desear un muy feliz Día del Padre a todos los que acompañaron la transmisión. Como siempre, gracias a la gente que hace el aguante a la tercera y a mí que me aguantan, por supuesto. Nos vamos felices con un... A ver, 2. Bueno, gente, terminó. Ganó el alma. Así que gracias por estar ahí, gracias por hacer el aguante, gracias por aguantarme a mí y tener siempre buena onda. Nos vemos en una semanita, fecha 14 de visitante, no me acuerdo con quién. Vamos a estar subiendo el link. Así que beso enorme para todos, para Tucumán, para los Cisneros, para Tierra del Fuego, para Perú, para Venezuela, para todos. Te queremos, José.